17 de septiembre, San Pedro de Arbués. Canónigo regular, mártir, 1441-1485. La catolicidad de España, realidad histórica y actual que el mundo paganizante lleva clavada en su costado, ha sido origen de campañas violentísimas por parte del infierno y con la complicidad de cuanto riñen las batallas del vicio y del error. Gracias a Dios, nunca nos ha faltado la prueba, yunque de la fe, crisol de virtudes y garantía para la unidad religiosa y nacional. Una de las más poderosas máquinas alzadas por el mal frente a nosotros ha sido la llamada leyenda negra, fábula imponente con la que han querido aislarnos ante la conciencia universal. Cúmulo de mentiras mal disimulado bajo la capa superficial de unos cuantos hechos que constituyen la excepción de nuestra incomparable historia. Sofisma monstruoso, incapaz de resistir los embates de una lógica elemental. El más firme de los asideros con que han contado hasta hace poco nuestros impugnadores ha sido la Inquisición, tribunal sobre cuyo tablado levantó la calumnia un monumento de falsedades para servicio de traidores y eruditos a la violeta. Modernamente han sido muchos los investigadores concienzudos de todos los campos nacionales y aún del sector extranjero no católico, salidos a la palestra para desempolvar la verdad histórica y dar al traste con tanto infundio y mala fe. Y, al profundizar en las razones que la inspiraron y en las consecuencias derivadas de su actuación, han descubierto, algunos con no pequeño asombro, lo que para nosotros fue siempre meridiana claridad: la Inquisición española, tribunal eminentemente popular, indiscutiblemente beneficioso, era absolutamente indispensable para mantener la unión religiosa y social de nuestro pueblo. Es esta una importantísima verdad que ha necesitado cierta profundidad de tiempo para definirse históricamente. Luchaba entonces el español contra dos gravísimos peligros: el de los moriscos, que encarnaba la última y violenta reacción de lo musulmán tras 7 siglos de ingente lucha, y el de los judíos, cuyo lazo de unión con lo nuestro se estableció a través de los falsamente conversos, gente sin fe, honor ni moral, que trataba de minar en sus primeros cimientos nuestra misma estructura. ¿Qué hacer en tal conflicto religioso?, ha escrito Menéndez y Pelayo, con tales enemigos domésticos. El instinto de la propia conservación se sobrepuso a todo y, para salvar a cualquier precio la unidad religiosa y social, para disipar aquella dolorosa incertidumbre en que no podía distinguirse al fiel del infiel ni al traidor del amigo, surgió en todos los espíritus el pensamiento de la Inquisición. Hace pregonado con grande algarabía que aquella institución significó un oprobio para la conciencia y un atraso para la cultura. La primera de tales gratuitas afirmaciones descansa sobre el prejuicio creado por la leyenda. Reducida la cuestión a su cauce histórico y al ambiente general de la época, fácil es comprobar que no hubo tribunal más benigno ni que con mayor interés y resultado obrara en pro de la humanización de los castigos. Y, con relación a su influjo en la cultura, ha dicho el incomparable crítico citado: nunca se escribió más ni mejor en España que en esos 2 siglos de oro de la Inquisición. Y aún puntualiza que en el siglo XVI, inquisitorial por excelencia, España dominó Europa, aún más por el pensamiento que por la acción, y no hubo ciencia ni disciplina que no marcara su garra. Cierto que las leyes de entonces parecen bastante duras a nuestro modo actual de enjuiciar, pero eran leyes de época, creadas por la sociedad para su propio gobierno, según el temperamento del ambiente típico general. Por otra parte, jamás la Inquisición entró en aplicar penas, salvo las canónicas, extraordinariamente suaves.
se limitaba a inquirir en cumplimiento de un deber judicial que le incumbía. Luego, relegaba a los contumaces al brazo secular, único que aplicaba las sanciones establecidas para los delincuentes en el Código General de la Nación. El estudiante. Pedro de Arbués, de nobilísima familia emparentada con los condes de Aranda, había nacido en Épila, del Reino de Aragón, el año 1441. Fueron sus padres don Antonio Arbués y doña Sancha Ruiz, excelentes cristianos de quienes el niño recibió muy felices ejemplos y educación esmerada. Y como Pedro revelara magníficas disposiciones para el estudio, proporcionáronle muy luego maestros que le enseñaran no menos en la ciencia del espíritu que en humanas letras. Nuestro joven tuvo así ocasión de lucir las bellísimas prendas de ingenio con que le adornara el Señor. Pero, si sacó grandes provechos para la inteligencia, tuvo al mismo tiempo exquisito cuidado de que a par de ella floreciese el corazón en virtudes eminentes. Ya que le vieron en disposición de lanzarse a más dilatados estudios, fue enviado a Bolonia, donde estaba una de las más brillantes escuelas de entonces. Muy pronto cundió la fama del joven aragonés, tan recio y disciplinado en sus reglamentos de estudiante como ejemplar y fervoroso en los asuntos del alma. Compañero amable, corazón generoso y caritativo, talento humilde cuanto espléndido, centraba sobre sí la admiración de sus maestros y el aplauso de los condiscípulos ante quienes pasaba como el mejor representante del mundo estudiantil. Cumplida, pues, con extraordinarios éxitos su carrera universitaria, graduóse como maestro en artes y en filosofía y, en 1468, logró entrar como becario en el colegio fundado en Bolonia por el cardenal Albornoz. Siguió aquí la serie de triunfos académicos durante los 5 años que dedicara a la ampliación de sus estudios teológicos y, al cabo de ellos, el 17 de septiembre de 1474, recibió el grado de doctor. De la categoría moral del estudiante, Pedro de Arbués puede darnos una idea al testimonio de las actas de aquel centro, elogio no rendido a ningún otro anterior ni posterior a él en dichos libros. Fórmula concisa, pero que expresa admirablemente la opinión en que eran tenidos sus valores espirituales y que hace referencia a los multiplicados dones de virtudes con que el Altísimo engrandeció la persona del maestro en artes y en filosofía. Aún Pedro ejerció por algún tiempo el magisterio en la capital boloñesa. Sentía, sin embargo, la nostalgia de la patria y, en cuanto se hubo librado de los compromisos que en Italia le retenían, emprendió el viaje de regreso. De esta manera venía preparando el cielo aquel vaso de elección que tanta gloria había de dar un día a la Santa Iglesia por la eminencia de sus virtudes y como glorioso mártir de la fe. Canónigo regular, virtudes del santo. Los grandes méritos del doctor Arbués habían saltado las fronteras, de modo que llegó a España precedido del renombre a que le hicieran acreedor su vasta ciencia y las grandes virtudes con que adornaba su alma, y el 30 de septiembre de 1474 fue nombrado miembro del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de San Salvador, llamada generalmente la CEO de Zaragoza. Como dicho cabildo la formaran entonces canónigos regulares, hubo de profesar 2 años después, en 1476. Las patrañas difundidas en torno a las figuras relevantes del Tribunal de la Inquisición han llegado a desfigurar la silueta histórica de ciertos jueces de la misma, pero no pudieron destruir el personaje real tal como lo conoció el pueblo y tal como el pueblo lo ha dado a conocer por la tradición y por los documentos. Pedro de Arbués, hombre extraordinario por la esplendidez de sus facultades y por el brillo exterior
a que fácilmente hubiera podido llevarlas, fue, no obstante, sencillísimo en su vida y humilde, porque así lo imponía la vocación de santidad a que se sentía llamado. Sus contemporáneos, todos están contestes en reconocerlo y se hacen lenguas de sus virtudes, así como de la abnegación de sí mismo, con que se entregaba a las exigencias del deber, sin parar mientes en compromisos o dificultades. Ayudábale a esta fidelidad la energía indomable de su carácter, capaz de todo cuando mediaba la obligación, y en las varias ocasiones en que vio peligrar su vida por la causa del oficio, limitóse a poner su confianza en Dios y a tomar el mínimo de persecuciones aconsejadas por la prudencia. Fueron asimismo proverbiales su industriosa caridad y el amor con que se daba a cuantos solicitaran o tuvieran necesidad de su ayuda. Y aún desde su cargo inquisitorial luchó lo indecible por librar a los enjuiciados del brazo ejecutor representado por los tribunales civiles. El pueblo, juez desinteresado a quien difícilmente escapan las razones que pesan en favor o en contra de quienes figuran en el tablado de la vida pública, intimó pronto con el bondadoso canónigo en el que admiraba la espontaneidad y sencillez no menos que sus gloriosos antecedentes, porque era forzoso reconocer la valía de quien en el extranjero había dejado tan alto el nombre español y que, en el escenario menor de la vida local, daba ejemplo de las más estupendas virtudes completamente olvidado de sí mismo. Muy por encima de cuanto los falsificadores han inventado para desprestigiar su figura, queda la sentencia popular, la cual resumía su veredicto llamando familiarmente a Pedro el Santo Maestro Épila. Inquisidor General de Aragón. Ya hemos apuntado, páginas atrás, cómo el doble peligro con que los falsos conversos y el remanente musulmán atentaban a los intereses vitales de España habían dado pie para crear, con carácter nacional, el Tribunal de la Inquisición. Tal iniciativa estaba en la raíz misma de lo popular, ya que el pueblo, muy cansado de ver cómo a sus expensas medraba y se fortalecía una categoría social extraña al país y respaldada la inmensa mayoría de las veces en la falsedad y en el perjurio, deseaba interponer legalmente un cerco desde donde poder defenderse de aquellos malos enemigos. En 1484 publicóse el reglamento de la nueva institución cuyo primer juez, Torquemada, seguía inmediatamente al Consejo Supremo, el cual, a su vez, dependía de los reyes católicos. El Santo Oficio tenía por divisa el Misericordia et Justitia, lema desconocido por los tribunales civiles de aquel tiempo. Aunque la Inquisición, como obra humana, adoleciera de naturales defectos, suponían no pequeñas ventajas a que también nos hemos referido. Es el caso que, una vez establecido, Torquemada eligió a Pedro de Arbués como delegado para el reino de Aragón. Concurrían en el nuevo inquisidor tales condiciones de ciencia, ponderación y virtud que los reyes católicos refrendaron enseguida aquel nombramiento, con lo cual el piadoso canónigo veíase muy contra las inclinaciones de su natural condición frente a preocupaciones y responsabilidades que de por sí no hubiera nunca buscado. A sabiendas, pues, de lo que le esperaba, pero alentado por la voz de la conciencia, asumió la función y proveyó a designar subalternos. El nuevo tribunal apenas encontró oposición entre los aragoneses. Sin embargo, no pudieron estos por menos de manifestarse en contra de determinados procedimientos que estaban en pugna con el carácter regional y contra lo establecido en los fueros, de donde surgió una tirantez que los neoconversos judíos, numerosísimos y muy influyentes en la capital,
Zaragoza trataron de mantener y acrecentar en el pueblo. El nuevo magistrado hizo caso omiso de tales alborotos, cuya causa y razón principal no se le escondía, y entregóse de lleno a la labor sobradodura que le había cabido en suerte. Llovieron los obstáculos sobre su camino, y, con el fin de entorpecerle el trabajo, pusiéronsele en contra las más poderosas fuerzas movidas por la influencia y por el dinero. Pero el celoso juez, atento siempre a cuanto significara caridad o justicia, estaba dispuesto a mantenerse firme frente a la amenaza o el cohecho, dispuesto a morir por la fe. Aquella oposición del pueblo aragonés a ciertas fórmulas del Santo Oficio que estaban en pugna con el propio carácter fueron recogidas por los descontentos, quienes se sirvieron de ellas como de pretexto para exigir una revisión. Formaban en el grupo de los confabulados personas de nota y ricos comerciantes sobre los que pesaba la amenaza de la Inquisición. Estaban todos ellos decididos a conseguir a cualquier precio, si no una revocación total, por lo menos una atenuación suficiente como para salvarse a sí mismos del riesgo. Con tal propósito, acudieron al Justicia Mayor a fin de que, en uso de sus facultades, inhibiera de proceder a los inquisidores. No titubearon en ofrecerle grandes cantidades de dinero para ver de sobornarle. Pero como aquél no se atreviera a pronunciarse contra una entidad nacida y amparada a la sombra del trono y por la voluntad de los mismos reyes, limitóse a interponer sus buenos oficios cerca de la corte. Los demandantes no esperaron, sin embargo, a una superior determinación y resolvieron por sí dar solución tajante al enojoso pleito. A pesar del sigilo con que celebraban sus conciliábulos, no se recataron tanto como para que el Santo Inquisidor dejara de conocer la amenaza que pesaba sobre su vida. No obstante, lejos de turbarse por ello, siguió trabajando cual si nada supiera de todo aquello. «Si muero a mano de mis enemigos», había dicho a sus informadores, «moriré por la fe». Los conspiradores habíanse reunido en la casa de Luis Santángel, judaizante que se honraba en amparar aquellos criminales proyectos. Después de mucho tratar y discutir, temerosos por un lado del odiado tribunal y, por otro, del peligro a que se exponían con sus secretos planes, andaban desasosegados e indecisos cuando uno de ellos, García de Moros, que luego se salvaría poniendo tierra por medio, inclinó definitivamente la balanza. «Matemos», decía él, «a un inquisidor, que con el miedo no habrán ya de venir otros». Acordóse, pues, pagar algunos asesinos y allí mismo recogieron el dinero de la traición. Pedro de Arbués ya había tenido que sufrir algunos atentados. En cierta ocasión logró descubrir a tiempo que habían tratado de limar las rejas de su misma habitación. Poco después pudo salvarse como por milagro del puñal asesino que le acechaba en una iglesia. Quizá le hubiera sido fácil rodearse de guardianes personales, mas por encima de todo ponía su confianza en el Señor y se sometía con ánimo resuelto a la divina voluntad. Más que su vida misma, importábale el puntual cumplimiento de su deber. Mártir por la fe. Fue la noche del 14 al 15 de septiembre de 1485 la escogida para el sacrílego atentado. Los grandes trabajos que, a causa de su oficio, recaían sobre el inquisidor general, no eran óbice para que, puntualmente, acudiera cada noche al coro con la comunidad de los canónigos. Los enemigos conocían bien esta severidad del santo para cuanto significaba disciplina del propio deber, y resolvieron aprovecharse de ella para sus designios. Después de la conjura tramada en casa de García de Moros, habían conseguido comprar los infames servicios de un converso llamado Juan de Abadía,
a quien debían acompañar otros 2 cómplices, uno de ellos hijo de un penitenciado del Santo Oficio. Los asesinos habíanse escondido en el templo del aseo, al amparo de las sombras y en espera de la hora de maitines. Los canónigos, muy ajenos a lo que se preparaba en su misma vecindad, fueron acudiendo al coro. Llegó a poco Pedro de Arbués armado de su farolillo, y antes de pasar a ocupar su puesto, arrodillóse delante del altar para rezar las oraciones preparatorias. Allí estaba absorto en su ejercicio cuando cayó sobre él, espada en mano, el citado Juan de Abadía y tiróle una cuchillada a la garganta. Aunque gravísimamente herido, trató el santo inquisidor de ganar el coro, mas vino tras él otro de los criminales y dióle un nuevo tajo que le atravesó de parte a parte. Cayó el santo a la nueva acometida mientras exclamaba: «Muero por Jesucristo, alabado sea su santo nombre». Huyeron luego los asesinos a merced de la oscuridad, en el ínterin que los canónigos acudían prestamente en auxilio de su hermano. No murió Pedro de Arbués allí mismo, sino que aún sobrevivió 2 días, durante los cuales solo pensaba en solicitar misericordia para los asesinos y en implorar sobre ellos la gracia de Dios. El pueblo, cuyos nobles instintos explotaban tan inicuamente los comprometidos en el sacrilegio, en vez de reaccionar como éstos esperaban, salió por la honra del santo maestro de Épila y dispuesto a limpiar la ciudad de judaizantes. E hizo falta que el arzobispo don Alonso de Aragón interpusiera toda la fuerza de su autoridad y prometiera, no obstante los ruegos del santo mártir, cumplir estricta justicia para impedir una matanza general. Los asesinos fueron presos y decapitados. El principal ejecutor de Abadía no esperó a la sentencia y se suicidó en la cárcel. Algunos de los instigadores lograron con tiempo escapar a la justicia, y entre tanto, el cuerpo de San Pedro de Arbués recibía el homenaje de toda la ciudad. El honor de los altares. Pronto la tumba del glorioso mártir se convirtió en punto de cita para los fieles. La veneración que le acompañara en vida transformóse en verdadero culto desde el momento en que Pedro de Arbués cayera al pie del altar como víctima propiciatoria de la maldad judía. Los grandes favores alcanzados por su intercesión acrecentaron más y más la devoción del pueblo, el cual no tardó en solicitar para el ilustre compatriota la glorificación definitiva. Pasaron, sin embargo, bastantes años antes de que se vieran satisfechas tan justas esperanzas. Por fin, cuando corría el año de 1664, el sumo pontífice Alejandro VII, al que venían piadosamente importunando el monarca español Felipe IV y el cabildo de Zaragoza, movido por las señales con que el cielo honraba de continuo al insigne mártir, dio cima a los procesos canónicos publicando el correspondiente decreto de beatificación. Aún faltaba un paso para coronar los deseos del mundo cristiano. Pío IX, gran admirador de la obra, vida y muerte de nuestro santo, así como de los prodigios con que se manifestaba la divina voluntad, publicó el 29 de junio del año 1867 la tan deseada bula de canonización. Fijóse la fiesta del aniversario para el 12 de septiembre, pero en España viene celebrándose tradicionalmente el día 17 del mismo mes. El sepulcro del santo forma la mesa del altar en la capilla que le está consagrada en la Catedral de la Seu. Han llegado hasta nosotros algunos de los escritos de San Pedro de Arbués, entre ellos un libro de sermones, memorias y advertencias eclesiásticas y el rezo de la corona de Nuestra Señora.